recupere su prestigio. Para hablar sobre eso estamos ya en nuestros estudios con Walter Alvarado. Él es docente de manejo de crisis de la Dirección de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por estar acá. Encantados de estar aquí y compartir con tus oyentes y televidentes un poco de lo que es cómo manejar una crisis en los casos de cierre de un local o de cierre de algún establecimiento comercial, ¿no? Ahora, hay una norma que dispone esto, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 79 define que las municipalidades tienen esta función de inspeccionar, de fiscalizar, de ver el tema de sanidad, el tema de salud, ¿no es cierto?, de los negocios. Sí. ¿Cuál es el alcance de esto? Porque vemos últimamente que las municipalidades están entrando, cerrando negocios, clausurando, haciendo inspecciones, y negocios que tú decías que jamás los iban a cerrar, los están cerrando. ¿Cuál es el alcance un poco para que los oyentes sepan de esta norma? El tema que tocas es justamente muy interesante, ¿no? Porque los negocios... hace unos años se relacionaba que los temas de crisis o los temas de reputación estaban muy relacionados con negocios muy visibles, como grandes marcas o como las empresas extractivas o de petróleo, energía, etcétera. O sea, empresas que tenían una visibilidad muy amplia sobre los temas, sobre algún tema de comunicación, sobre relacionamiento con stakeholders o con grupos de interés vecinos, etcétera. Sin embargo, ahora esto ha avanzado, ¿no? Entonces, ahora cualquier negocio, ¿no?, mediano, pequeño, también está sujeto a una fiscalización muy constante, no solamente de las autoridades, sino también de sus comunidades alrededor, ¿no? Es decir, los vecinos, por ejemplo, en el caso de que hablemos de un restaurante, ¿no?, o de una farmacia, un establecimiento pequeño, yo creo que lo primero que tienen que tener en cuenta estos pequeños negociantes, pequeños empresarios, es que tenemos que estar preparados cumpliendo todas las regulaciones y todo que exige la ley, tanto la autoridad local como del sector. Y dos, que tenemos que tener en cuenta que tenemos alrededor vecinos, ¿no?, comunidades que ya están mucho más empoderados y están mucho más preocupados de lo que sucede en sus localidades. Dígase el tráfico, dígase la misma delincuencia, etcétera. Entonces tenemos que prever todo esto para poder afrontar en algún momento las fiscalizaciones que vengan de las autoridades, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, sucede esta situación, ¿no? Cierran el negocio, la municipalidad o la autoridad correspondiente cierra el negocio. ¿Qué tiene que hacer uno ante este cierre, que puede ser temporal, a lo mejor permanente, ¿no es cierto? Y esto te va a obligar a hacer un giro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando sucede esto? ¿Negar información? ¿Qué es lo primero que hay que hacer frente a este tema? Yo creo que lo primero que hay que hacer definitivamente es resolver el problema. Es decir, hay que ir directamente, porque el cierre de algún local o una situación de crisis de un negocio cualquiera no se debe o no está, el origen de eso no es básicamente un tema de comunicación, sino es un tema de la operación de tu negocio. Es decir, que ha habido algún problema en tu negocio que lo has dejado pasar. Por ejemplo, que te ha faltado un extintor, por ejemplo, o que has tenido algún problema en la cocina con un tema sanitario y no has comprado nuevos utensilios, etcétera, ¿no? Por poner cualquier ejemplo. Creo que lo primero que hay que hacer es resolver el problema de fondo, ¿no?, de esto, y tener una comunicación transparente con tus clientes, para lo cual algo que ayuda mucho es que los pequeños empresarios tengan previamente, ¿no?, una comunicación ya con sus clientes, que tengan canales. Por ejemplo, ahora hay la facilidad que existe en las redes sociales. O sea, no necesitamos tener grandes presupuestos de inversión para comunicar. Podemos tener WhatsApp, podemos tener redes sociales, Facebook, etcétera, y mantener una comunicación con nuestros clientes, consumidores, que nos ayuden a crear una relación de confianza. Y ahora, yo estoy pensando en un restaurante, me imagino el caso de un pequeño restaurante o de un restaurante casero que ofrece menú, por ejemplo, en un barrio determinado. Claro. Que de pronto, vamos, le cae la inspección y cierran ese negocio. Ahí yo no veo o no me imagino un flujo de comunicación por redes sociales o casi, sino que más bien es una cuestión más vecinal, más pequeña. ¿Cómo sacar adelante esto frente a una situación de crisis de este tipo? Sí, claro, hay que tener, digamos, en los barrios pequeños o a nivel ya más micro, por ejemplo, es cierto que las bodegas, los restaurantes en estos lugares se convierte como en un catalizador de la comunidad. O sea, mucha gente se congrega ahí incluso, ¿no? Entonces, para eso hay que tener
uno, relaciones muy cercanas, hay que conocer a los vecinos. Incluso yo conozco de casos hasta de empresas grandes o de fábricas grandes que están en determinadas localidades que conocen a cada uno de sus vecinos, saben en dónde viven e ir a tocarles puertas. Entonces ahí ya funciona más una estrategia de cómo me acerco a ellos, cómo les doy la información transparente, por ejemplo, a través de otros medios. A lo mejor hago un afiche, un volantito, me acerco personalmente y mantengo y les explico qué es lo que ha sucedido, porque además en la medida en que yo tengo una relación cercana y es una comunidad más pequeña, los vecinos van a tener expectativas. Por ejemplo, si es un restaurante que lo cierra, pues seguramente voy a tener a vecinos afuera yendo a la hora del almuerzo y querer almorzar y estar cerrado el local. Y hay personas que ya tienen expectativas. Entonces, tenemos digamos, que salir al frente y dar la información directa. Ha sucedido tal cosa, estamos ya trabajando en la solución de esto, ¿no? Les vamos a informar qué va a pasar, ¿no? Y además vamos a tener, vamos a darle ciertas ofertas o beneficios cuando reabramos el establecimiento, ¿no? Porque eso va a ayudar a que, obviamente, uno, venga la información directamente del dueño del negocio, que eso genera confianza, y dos, la transparencia que debemos tener, ¿no? ¿Y cómo hacer cuando ocurre un hecho, cuando ocurre un caso, que la crisis es muy grande, la crisis es muy fuerte, te obliga a un cierre total de la actividad, y tu marca finalmente se ve relacionada con algo negativo? Y vuelvo al ejemplo de la pizzería y la cucaracha. O sea, cómo la marca se queda relacionada a algo negativo. Te pido por favor que tengas esa pregunta, que elaboremos un poco la respuesta, porque tenemos que hacer una pausa y venimos para seguir conversando sobre este tema, cómo manejar una crisis frente a una situación determinada y cómo recuperar y mantener la confianza de tus clientes después de este suceso. Estamos conversando con Walter Alvarado, docente de manejo de crisis de la Dirección de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres. Volvemos con más aquí en Tu Negocio, Tu Marca, una breve pausa y retornamos. Suelta el urbano. Negocio, Tu Marca, estamos hablando de cómo recuperar la confianza de tus clientes después de una crisis, frente a un cierre de local, frente a una situación complicada en la cual se encuentra tu negocio. Y estamos hablando con Walter Alvarado, él es docente de manejo de crisis de la Dirección de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres. Y la pregunta que le hacíamos antes de la pausa era: ¿cómo hacemos para que nuestra marca finalmente no sea relacionada con un suceso negativo? Y mencionábamos este caso de una pizzería conocida, que su marca estuvo mucho tiempo relacionada, incluso salieron memes y hubo caricaturas y todo lo demás, en donde su marca estaba relacionada con una cucaracha. Entonces, ¿cómo haces para romper esa situación? Bueno, el caso particular que mencionas es de esta marca. El problema que hubo ahí es que se manejó la respuesta a esa crisis, o la respuesta a ese incidente que luego se convirtió en una crisis, fue en ese momento muy mala, pienso, ¿no? Porque no se le atendió, no se respondió a ese requerimiento o a esa molestia del cliente en ese momento de manera adecuada, sino fue más un darle espalda, un minimizar el impacto, ¿no? Entonces ese creo que es el peor error. Entonces yo creo que las empresas grandes, o ya las marcas más conocidas, definitivamente, un aspecto a considerar muy importante es que deben tener personal que esté capacitado para manejar eso, tanto en la primera línea de atención, es decir, las personas que manejan el contacto con el público, porque incluso hay estadísticas, hay estudios que dicen que, por ejemplo, en los casos de salud o de otros rubros, el 75% más o menos de las quejas o de los problemas que surgen en la atención se pueden resolver en el mismo punto, ¿no? Entonces eso evita que cualquier otra cosa escale, ¿no? Entonces eso es un primero. Para ello hay programas de capacitación, ¿no? Hay programas de educación sobre estos temas para aprender. Y dos, hay que generar una relación muy cercana con el cliente, o sea, una relación de confianza que nos ayude a que cuando nosotros comuniquemos algo como marca, el cliente pues obviamente sepa que nosotros somos una empresa, una marca transparente y que está tratando de resolver el problema. Para ello, la reputación que uno pueda tener previamente, como se dice en este aspecto, sirve como un colchón reputacional cuando surgen estas crisis, ¿no? En el caso de esta marca, ha sido un proceso, pues, digamos, doloroso, porque ha tenido que pasar, pues, por toda la operación. Incluso aquí en el Perú se suspendió, se le quitó la franquicia a la empresa, y ahora ha vuelto con otra empresa, con otra empresa operadora de la marca.
Y yo creo que eso está ayudando también a que la marca recupere puntos en el mercado, ¿no? De que obviamente hay un borrón y cuenta nueva, de que estamos empezando nuevamente con todo este tema. Además, hubo una reacción en ese momento drástica de la marca, o sea, del franquiciador de la marca que está en Estados Unidos, y le quitó la franquicia a la empresa operadora acá, es decir, aplicó una sanción drástica porque obviamente se estaba afectando la reputación de esta marca, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha ayudado a que el consumidor diga, bueno, esto está iniciándose nuevamente, esto está empezando nuevamente, definitivamente están aplicando mejoras en toda su operación y en toda la parte sanitaria y vamos a darles una oportunidad. Y qué importante es ahora también transparentar toda la información, ¿no? Porque lo mencionamos hace un rato, la comunicación es más fluida, hay más posibilidades de acceder a fuentes de información. En el caso de los rubros alimenticios, la gente quiere saber qué cosa es lo que está comiendo y se está peleando mucho ahora porque las marcas tengan y digan esto tiene azúcar, esto tiene grasa, y qué importante es que un negocio también pueda brindar información verídica o valedera de lo que está ofreciendo y lo que está vendiendo, ¿no? Exacto, ¿no? Para generar, perdóname, esta fidelidad que después le permita tener un colchón si es que sucede una crisis de este tipo, ¿no? Exacto, la comunicación es importante. La comunicación es muy importante para afrontar una situación de crisis, pero obviamente es tal vez más importante, ¿no? Es decir, cómo generamos canales de comunicación. Tenemos, nuevamente lo decía, tenemos ahora medios como las redes sociales que nos permiten establecer y convertir, por ejemplo, contenidos sobre nuestras marcas mismo o sobre temas de interés para los consumidores, para nuestros consumidores. Por ejemplo, si nuestros consumidores están cada vez más interesados en temas de salud, en temas de bienestar, ¿no? En el caso de los alimentos, por ejemplo, transmitir ese tipo de contenidos, ¿no? Es decir, qué alimentos son más saludables, en qué momento, ¿no? Los ingredientes de nuestras marcas y cómo eso contribuye a que digamos, lo que ingerimos, lo que comemos, pues nos ayude a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que además deben formar parte de una estrategia de comunicación y estar alineados al objetivo de negocio, a la visión, a la estrategia de la marca, pues nos ayudan a establecer como decía, una relación un contacto de confianza, una relación de confianza con nuestros clientes y que nos va a ayudar a afrontar una situación de crisis en un futuro, porque lo que debemos tener en cuenta también es que en la gran industria de los alimentos, pues se procesan grandes cantidades de alimentos. Pueden llegarse a procesar cantidades de alimentos gigantescas, ¿no? Entonces, no por el hecho de que, digamos, de esa cantidad, el 0.0001%, por poner algo, tenga algún tipo de falla, es que ese producto sea de mala calidad, ¿no? Sino que hay también parámetros para medir desviaciones en cuanto a la calidad de un producto en algún momento, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es tener un comunicador dentro de tu equipo, dentro de tu negocio, que pueda apoyarte en situaciones de este tipo? Es muy importante, ¿no? Porque incluso, y no estoy hablando de que tengamos pues un gerente de comunicaciones o algo, porque no necesariamente todos los negocios van a tener recursos para eso ni lo van a necesitar. Pero sí creo que debemos ser muy cuidadosos en cómo seleccionamos o tenemos una persona que maneje, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Porque el perfil del profesional que maneja las redes sociales de un establecimiento como un restaurante o una marca de alimentos o un establecimiento abierto al público debe cumplir con ciertos requisitos para que pueda justamente tener el criterio necesario y el conocimiento para responder de manera oportuna y adecuada a las quejas o a las consultas de los consumidores y los clientes que además quieren, digamos, respuestas rápidas, ¿no? Por eso utilizan las redes sociales. Entonces, el rol del llamado Community Manager está tomando mayor importancia. Sí, obviamente es importante que nuevamente nos capacitemos en eso, tanto el dueño del negocio o alguien del equipo del dueño del negocio, y que tal vez también busquemos asesoramiento externo. Podemos tener un asesor externo, no una persona in-house, una persona, digamos, dentro de la empresa que va a significar un costo mayor, sino un asesor externo y que ayude a definir una estrategia, ¿no? Que ayude a definir un plan de crisis, es decir, que tengamos estos temas ya, como se dice, previstos, de decir, ¿qué pasa si, digamos, tengo algún problema con algún producto que va a un consumidor y una queja? ¿Qué debo hacer? No, es muy importante tener un protocolo, o sea, tener un plan que me permita decir, mira, en este caso voy a hacer 1, 2, 3, 4, estos 4 pasos que me van a ayudar a poder manejar la situación
y que finalmente esto no escale, no sea grande y no afecte mi reputación, ¿no? Y para ello nuevamente es muy importante, uno, a poder capacitarse uno como dueño del negocio para conocer más de estos temas, tener a alguien en su equipo que pueda tener las capacidades para esto, un community manager que es el que trabaja el día a día, por ejemplo, si es que hablamos de redes sociales, pero muy importante también capacitar a nuestro equipo. Y el uso o el apoyo de estos influenciadores en redes sociales, ¿tú lo recomiendas? ¿Lo ves como una posibilidad? Es una posibilidad, pero digamos, ahí ya estamos hablando de otro tipo de marcas, tal vez, ¿no? También hay marcas de comida, pero digamos, ya no de negocios pequeños, porque obviamente los negocios más pequeños, o como los que hablábamos antes de barrios, sí va a ser un poco más complicado si pero por ahí, puedes tener un boca a boca. Un chico reality que vive en el barrio donde yo tengo mi tienda y va y me consume siempre. Vamos, hazme un favor, hazme una gauchada, anúnciame por tus redes. Es una opción que sí, digamos, determinadas marcas lo están usando, que sí se puede usar, pero nuevamente, tiene que ser parte de una estrategia. Tenemos que tener claro... O sea, no puede ser una cosa aislada. No puede ser una cosa aislada. Que se me ocurrió hoy día y le digo, manda una foto en Instagram. No, tiene que ser parte de una estrategia. Además, tenemos que tener muy claro cuál es el perfil del influencer que le va a agregar valor a mi negocio, ¿no? Porque tiene que ser una persona con ciertas características que trabaje en ciertos medios y que además su discurso, su visión y su misión del negocio en el que esté alineada con la que yo quiero proyectar también como marca, ¿no? Entonces sí, la estrategia del influencer puede ser parte de una estrategia de comunicación, pero hay que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Muy bien, Walter, a ver, si he logrado identificar algunas cosas frente a esta situación, ante la crisis, ante el cierre del negocio o ante una situación negativa, lo primero es resolver el error que se produce. Eso es lo principal, ¿no? O sea, hay que apagar si el no tienes foco extintores, si se te cayó resolver el error que se produce. Eso es lo principal, ¿no? O sea, hay que apagar el el foco. Si no tienes extintores, si se te cayó la campana extractora. Si tienes un problema sanitario, si tienes algún problema con tu personal, es lo primero que hay que hacer. Y ahí yo agregaría algo que es un reto adicional, que en esta época los equipos empresariales en general tienen que estar preparados paralelamente, simultáneamente, para resolver el foco de la crisis y afrontar el aspecto de la comunicación, porque los consumidores, clientes, usuarios, ciudadanos van a seguir preguntándonos. Y ahí vamos al segundo paso, comunicarle a la gente lo que ha ocurrido y lo que vas a hacer para resolver la situación. Exacto, lo que estamos haciendo y que estamos volcando todos los esfuerzos para poder solucionar el problema que ha originado este incidente, ¿no? Lo tercero, y me ayudas ahí a corregir si es que está errado, es una vez comunicado, una campañita de fidelización, o sea, le dices a la gente, vamos a resolver esto y cuando volvamos a abrir vamos a hacer tal oferta, o puede ser el 2x1, o vamos a hacerlo mejor para que haya alguna forma de que tú renueves tu confianza y regreses a mi negocio. Sí, es importante aquí que básicamente el mensaje durante la crisis o durante el incidente sea muy contundente en cuanto a que hemos corregido esto, no estamos reconociendo que tuvimos una falla, pero que esto lo hemos corregido de inmediato, estamos implementando, es más, un sistema de mejora de esto para ofrecerles, para que esto no vuelva a suceder en un futuro, y obviamente vamos a demostrarlo pues invitándolos nuevamente a que ustedes nuevamente consuman o acudan a nuestro establecimiento, ¿no? Y finalmente tener una capacitación permanente con tu personal para que no se cometan los mismos errores y en el caso del manejo de crisis o manejo comunicacional pueda mejorar este flujo, ¿no es cierto? Exacto, sí, es muy importante que digamos que tengamos un plan de crisis, digamos. Yo sé que el plan de crisis suena más a una empresa más grande, claro, pero nosotros en nuestro restaurante, en nuestra bodega, en nuestro negocio, más si vendemos alimentos, que es algo tan sensible, podemos tener un plan de qué sucede si me pasa esto, qué sucede si algún insumo, por ejemplo, se malogra y a lo mejor no ha sido mi intención, porque definitivamente creo que ningún pequeño empresario va a tener una mala intención de otorgarle algo malo a su cliente, sino que sucedió por una situación. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿No? A tomar esta acción, hacer un proceso de 2 o 3 o 4 pasos que nos permita
acudir o resolver el problema de manera rápida, o al menos atacar el problema de manera más rápida, ¿no? Y esto es muy importante, que tanto el personal dentro de la empresa como el personal que da la cara al cliente, es decir, los mozos, los cocineros, el personal de atención al público, estén totalmente alineados en esto y que puedan y que muestren además empatía con lo que el cliente requiere, con lo que el consumidor está sintiendo en ese momento, ¿no? Muy bien, Walter, muchísimas gracias por conversar con nosotros, las puertas abiertas para seguir hablando sobre esos temas y esperemos pues que estos consejos que se han dado hoy día puedan servir también para que ustedes, amigos, amigas, oyentes, televidentes, tengan un poco la idea de cómo actuar frente a una situación negativa en su negocio. Muchas gracias, Walter. Gracias, Francisco. Yo te agradezco, los invito más bien cualquier cosa, cualquier consulta adicional sobre eso, al número 923-098-988. Repite, por favor, el número. 923-098-988 para cualquier consulta que puedan tener ustedes o preocupación sobre el rumbo de su negocio. Muy bien, era Walter Alvarado, entonces docente de manejo de crisis de la Dirección de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo actuar frente a una crisis en tu negocio? Viene la municipalidad y te cierra. Acá Walter te ha dado algunos consejos y hemos tratado de alguna forma también de señalarte cómo es que debes actuar frente a este tipo de situaciones. Nosotros nos vamos a